Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Resumen de la película, Un hombre lobo americano en París. Esta película de género terror y humor negro fue estrenada en el año 1998 y producida por Hollywood Pictures, en colaboración con Comedstone Pictures y J&M Entertainment. Fue protagonizada por Julie Delpy y Tom Everett Scott. Esta historia comienza en una noche de luna llena en París, cuando un doctor sale de las alcantarillas huyendo de algo desconocido. Cuando intenta tomar un taxi, algo sale de la alcantarilla y lo arrastra de regreso, causando un gran impacto a los espectadores. Al mismo tiempo, en un tren rumbo a París, tres mejores amigos, Andy, Brad y Chris, están realizando un tour por Europa. Mientras visitan cada país, hacen una lista de puntos sobre sus conquistas y aventuras amorosas durante el viaje. Andy, quien no desea participar en el juego, es molestado por sus amigos, ya que Andy desea tener relaciones más por amor que vivir aventuras de una noche. Una vez en París, Andy planea hacer un salto en cuerda desde la Torre Eiffel, por lo que se escabullen en la torre y sus amigos intentan convencer a su amigo Andy de no hacerlo. Pero antes de hacerlo, escuchan que alguien sube a la cima de la torre y se percatan que es una mujer que está llorando. Esta sube al barandal de la torre para intentar suicidarse y Andy intercede para detenerla. Sin éxito, la chica salta de la torre y Andy salta detrás y la salva gracias a la cuerda de jumping. Una vez en el suelo, la chica escapa dejando atrás una nota suicida, y Andy, por el rebote, termina golpeándose con la torre. Andy despierta en el hospital totalmente encantado por la joven, de quien solo recuperó su zapato. Obsesionado, Andy le pide a sus amigos que busquen la nota de la chica para conocer su identidad. Mientras Chris y Brad buscan la nota, Andy ve a la chica vestida de enfermera en el hospital. Andy la sigue y ve que tiene dos corazones en la mano. Justo en ese momento, Andy es golpeado por una puerta, y un doctor sale buscando a la chica quien se robó un corazón. Chris y Brad aparecen en ese momento y le revelan el nombre de la chica, Seraphine Pigot. Los tres acuden a la casa de la chica para devolver su zapato. La chica se muestra nerviosa y al tomar el zapato, muestra sus manos llenas de sangre, lo cual preocupa a Andy pensando que nuevamente intenta quitarse la vida. Andy insiste en ayudarla, pero ella lo rechaza advirtiéndole que no es una buena idea, pero Andy le pide una oportunidad y la invita a salir, a lo cual Seraphine accede para alejarlo de su casa. Chris y Brad aconsejan a Andy sobre las citas con chicas, dejándole una nota con los puntos que tendrá si duerme con Seraphine y preservativos. En la cita, Andy está muy nervioso y accidentalmente deja que Seraphine vea la nota de sus amigos, y Seraphine asume sus intenciones de solo llevarla a la cama y encara a Andy, pero este nervioso lo niega dejando caer los preservativos sin querer sobre la mesa. Seraphine intenta abrir uno y Andy se lo come fingiendo que es un chicle. Seraphine le pide que haga una bomba y Andy lo hace, inflando el preservativo y este cayendo sobre el plato de un comensal. Andy le confiesa que desea ayudarla, ya que le conmovió su tristeza aquel día en la torre y Seraphine se conmueve por sus palabras. Justo entonces, el comensal amenaza a Andy por el preservativo y lo golpea. Seraphine interviene y logra levantarlo con una fuerza brutal, destruyendo las mesas. Seraphine huye y Andy la sigue, advirtiéndole que no quiere involucrarlo. Andy insiste e intenta besar a Seraphine, quien ve en él a alguien bueno y decide irse. Andy y sus amigos vuelven a casa de Seraphine y encuentran a un hombre llamado Claude que, al notar que son americanos, los invita a una fiesta en donde estará también Seraphine y ellos acuden al Club de la Luna. Una vez allá, Andy se da cuenta de que Seraphine no está y Chris decide ir a su casa para buscarla. Al mirar por el sótano, la encuentra encerrada en una celda y Seraphine le pide que se vaya hasta que nota que sus amigos no están. Chris le dice que están en el club y Seraphine se apresura a pedirle que la libere ya que estos están en peligro. Chris no le cree y Seraphine lo noquea y lo encierra en la celda. Seraphine llega al club e intenta sacar a Andy por unas catacumbas, pero Claude se percata y la sigue. Brad, presintiendo problemas, también entra. Andy, pensando que Seraphine lo lleva a un lugar para estar solos, la besa, pero Seraphine empieza a cambiar su aspecto y le ruega que huya. Andy, sin entender, sale corriendo. Mientras en la fiesta, los amigos de Claude empiezan a transformarse en hombres lobos y asesinan a todos los de la fiesta, revelando que en realidad era una trampa y un festín para los hombres lobos. Seraphine también se transforma y, como lobo, al percibir el olor de Andy, lo persigue. Brad también va por el mismo camino. Mientras Chris despierta y logra conseguir la llave de la celda para escapar, y al notar que hay una cama de hospital
animal se acerca, solo para descubrir un hombre lobo sin piernas que comienza a arrastrarse hacia él. Chris logra evadirlo y sale por la ventana. Brad sigue buscando a Andy y entre las sombras se encuentra a un hombre lobo que lo asesina y este cae al canal. Andy también es descubierto por un hombre lobo y al escapar, hiere al lobo con una barra de punta, entra a un desagüe, el lobo alcanza solamente a morderle la pierna y Andy al salir se desmaya. Al despertar Andy despierta en casa de Serafín. Chris, quien ve a esta hacer un licuado con un corazón, le advierte salir de la casa, pero Andy se percata de su herida en el pie y Serafín le dice que ahora es un hombre lobo y trata de calmarlo. Andy comienza a sufrir alucinaciones y se ríe de Serafín pensando que es una broma. En eso, la madre de Serafín se aparece y ella evita que la vea. Su madre le dice que está cometiendo el mismo error que con Claude, revelando que Claude robó la sangre de Serafín. Andy, confundido, recuerda que los padres de Serafín están muertos y al mirar el espejo, ve a la madre de Serafín muerta y destrozada. Asustado y confundido, Andy escapa. Chris intenta seguirlo y es secuestrado por Claude. Andy vuelve al club solo para descubrir que todos fueron asesinados y su amigo Brad está muerto. Andy es llevado con la policía y cuenta todo sobre la fiesta y el lobo, pero no le creen. Cuando es liberado, Andy comienza a sentir sus nuevas habilidades como hombre lobo, el olfato y su audición aumentada. Andy llega a un restaurante con mucha hambre e insatisfecho cuando ve a una chica que comienza a acechar con su nuevo instinto animal. Andy invita a la chica Amy a cenar y justo en medio de la cena aparece el fantasma de su amigo Brad diciendo que ahora es un hombre lobo y que él está maldito hasta que el hombre lobo que lo mató muera. Andy piensa que está soñando y continúa su cita con la chica, percatándose que es seguido por la policía. Andy lleva a la chica a un cementerio a tener intimidad, pero al darse cuenta de que se está transformando huye. Amy lo busca y descubre que se transformó en un lobo. Esta huye junto con el inspector de la policía que lo seguía, pero ambos son asesinados por Andy. Andy despierta en medio de la escena del crimen y es llevado por la policía, donde le muestran el cadáver de Amy, quien ahora convertida en no muerta, debe esperar a que Andy muera para ella ser libre. Brad aparece para defender a Andy y ambos fantasmas terminan discutiendo, mientras Andy es secuestrado por Claude, quien le revela que su plan es purificar al mundo de los indigentes y personas que hacen débil a la humanidad, pidiendo a Andy que se una e intentando que éste mate a su amigo Chris, quien está amarrado. Andy se niega y justo en ese momento, Serafín lo rescata y vuelven a su casa. Andy se molesta con Serafín por permitir los planes de Claude, pero ella le cuenta que podrían tener una cura, contando que ella había logrado sobrevivir con los corazones de cadáveres que le daba su madre y su padrastro Pierre, quien intentaba buscar una cura, pero lo que encontró fue un suero que acelera su transformación en cualquier día del mes, y al probarla, su madre fue asesinada por ella y Pierre era el hombre que intentó escapar al principio del filme, y quien ahora está en coma. Andy se compadece de Serafín y la abraza y justo cuando estaban en un momento, Claude irrumpe en la casa de Serafín y persigue a Andy. Este escapa causando un accidente de tránsito y regresa con Serafín, a quien encuentra resucitando a su padrastro, porque Claude lo asesinó y robó su suero, invitándolos a otra fiesta. Andy y Serafín van a la fiesta para salvar a Chris y detener a Claude. Asimismo, la policía acude a la fiesta y arresta a Andy cuando les advierte a todos que huyan. Claude y sus seguidores se inyectan el suero y comienzan la masacre. La policía pide refuerzo y Serafín abre las puertas para que los asistentes escapen, incluido Chris. Andy dispara a los hombres lobos, logrando matar a uno y pronto descubre que ese era quien mató a su amigo, y Brad rompe su maldición y se va al más allá. Claude huye a las catacumbas, siendo perseguido por Andy y Serafín. Los policías los persiguen también, pero pronto son asesinados por los hombres lobo. Un detective logra escapar al caer por un agujero al canal, y Serafín se queda sin balas y no tiene otra opción que convertirse en lobo para salvarse. Andy acude en su ayuda, encontrando a dos hombres lobos peleando entre sí. Uno mata al otro y Andy dispara al restante, solo para descubrir que era Serafín y está agonizando le ruega a Andy que la mate y coma su corazón para que así ambos sean liberados. Andy se niega pero Serafín intenta convencerlo, pero la policía llega en ese momento y le dispara a Andy, quien huye para buscar a Claude, ya que es el último lobo que queda. Andy cae por un agujero directo a las vías del tren y es encontrado por Claude, convertido en lobo. Este es arrollado por el tren, pero no muere, entra al tren y aterroriza a los pasajeros antes de perder su transformación.
curación. Claude intenta volver a inyectarse el suero, pero es detenido por Andy. En el forcejeo, Andy descubre la cicatriz de punta que le hizo al lobo que lo mordió y se da cuenta de que fue Claude. Andy es inyectado por accidente en el forcejeo y se transforma instantáneamente matando a Claude y comiendo su corazón. Justo en ese momento, Serafín es llevada al hospital y declara su amor por Andy, dando a entender que Andy ahora es libre, quizás Serafín también, pues no se explica claramente cómo se libera de la maldición. Meses después, Andy y Serafín celebran su boda con la ayuda de Chris en la Estatua de la Libertad, saltando como la primera vez que se conocieron, ahora Serafín salvando a Andy. Esta película fue en su tiempo muy impactante tanto por su historia como por sus escenas tanto cómicas como aterradoras. Más de uno si sentimos miedo a los espacios cerrados y catacumbas gracias a este filme. Es una película muy recomendable para una tarde de terror y comedia. Ahora veremos 5 curiosidades de la película. Número 1. Esta película está basada en la película Un hombre lobo americano en Londres de John Landis, que fue alabada en los años 1981, que cuenta la historia de dos amigos viajeros que son atacados por un hombre lobo. Uno queda maldito como no muerto hasta que el otro amigo, ahora el último hombre lobo del linaje, muera. Número 2. Esta película tiene mucha similitud en título con la canción Un hombre lobo en París de 1984, del grupo Unión, que narra la historia de Dennis, un lobo que siente curiosidad por ser humano y al espiar al mago de Siam, este lo muerde y lo transforma en hombre. Dennis, ahora hombre, sale a conocer el mundo humano topándose con una chica de la vida galante, con quien tiene una noche de pasión solo para descubrir que ella trabaja seduciendo hombres. Al no poder pagarle a la chica, es amenazado por los cuidadores de la joven. Dennis logra derrotarlos, pero sale herido. Dennis se da cuenta que quedó atrapado entre ser un hombre cada luna llena y perdió su tranquilidad como lobo. La canción tiene mucha similitud con la escena del restaurante donde Andy conoce a Amy y van al cementerio. Número 3. Durante el final de la película, cuando Serafín salta junto a Andy de la estatua y toma el anillo, se puede ver a la doble de Julie Delpy. Número 4. En la película Un hombre americano en Londres, Alex, la chica de la que se enamora David, también es enfermera, al igual que la mamá de Serafín, y es por eso que se presume que Serafín es la hija de David y Alex. Número 5. La forma en la que Serafín se cura es poco clara, dejándolo a la interpretación su curación. Primero se presume que el calmante que le inyectan en la ambulancia sirvió para controlar su transformación. Segundo, que la sangre que le ponen al ser herida modificó su licantropía, y tercera, que la sangre que Claude le robó y que se inyectó lo volvió un lobo original, ya que todos eran lobos seleccionados, y Andy al matarlo y comer su corazón terminó con la maldición de ambos, pero realmente lo dejamos a su interpretación. Número 6. Esta película solo salió para versión VHS y DVD, ya que no llegó a salas de cine. Número 7. Durante el filme, Brad y Chris llevan una playera que dice Daredevil Tour, el único que no la lleva es Andy. Número 8. El soundtrack de la película se llama Mouse, interpretada por el grupo Butch. En el video la actriz Julie Delpy sale interpretando su papel como Serafín, asimismo salen fragmentos del filme. Esperamos que esta película sea de su agrado. A nosotros nos encantó. Háganos saber su opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.